VM Radio presenta. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde en este espacio de VM Radio. Constantemente la Universidad del Valle de México invita expertos de distintos ámbitos para que compartan con nuestra comunidad de estudiantes y de académicos sus perspectivas sobre los temas que están definiendo la agenda en México y en el mundo. Estas ponencias también están abiertas a todas las personas interesadas en estas temáticas y pueden seguir la conversación a través de VM Radio. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Andrés Rosenthal, quien nos hablará sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos y las perspectivas para México. Muchas gracias y bienvenido, embajador Rosenthal. Un gusto. También damos la bienvenida al embajador Enrique Berruga, director general ejecutivo de Aspen Institute México, y al doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México. Hola Bernardo, hola Andrés, buenas, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Qué tal? Hola, Enrique. Saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro. A continuación le otorgamos el uso de la voz al embajador Enrique Berruga para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, pues es un gran gusto estar con la VM, con mi amigo el embajador Rosenthal como ponente y con mi amigo Bernardo González Arechiga, que siempre es un placer verlo. Gracias Bernardo por todo el apoyo durante el año y espero que el año que viene podamos vernos en persona, cuando menos una vez. Bueno, la verdad es que es un panel creo que muy importante el día de hoy. Como todos saben, acaba de haber elecciones en Estados Unidos. El 20 de enero tomará posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos y tiene una agenda notoriamente distinta a lo que ha sido los 4 años del presidente Donald Trump. Y esas distinciones creo que es lo que se abordará el día de hoy. Es realmente muy importante para una relación tan intensa como la que existe entre México y Estados Unidos, pues tener muy bien identificadas las políticas, las prácticas que va a seguir el nuevo gobierno. Y hay 2 o 3 temas que creo que hoy serán sobresalientes. Me parece que los temas de seguridad, Andrés, los temas de medio ambiente, el tema laboral, cumplimiento del TEMEC, los ajustes que en México se requieren para estar, digamos, a la altura de ese tratado, y propiamente las políticas del presidente Biden, que tienen mucho más que ver con el uso eficiente de la energía renovable, en fin, retos todos ellos que son, creo que muy importantes para México. Pero bueno, si quisiéramos comenzar, creo que es buena hora ya, y pues bienvenidos todos y ojalá que sea provechoso la ponencia del embajador Rosenthal. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras al embajador Berruga y sin duda será un espacio enriquecedor para nuestros estudiantes. A continuación le otorgamos el uso de la voz al doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, me da muchísimo gusto saludarlos a todos y para mí es realmente un placer darle la bienvenida al embajador Andrés Rosenthal. Realmente es un gusto tenerlo como parte de esta serie de conferencias magistrales. Quiero agradecerle también al embajador Enrique Berruga, que es el director general del Aspen Institute, por su apoyo para tener esta conferencia y, por supuesto, agradecer a la doctora Elvira Luna que nos haga favor de armonizar y de guiar la conversación con el embajador Rosenthal. Yo quisiera básicamente sumarme al tema. Creo que estamos dejando atrás una presidencia que va a marcar la historia. Podemos decir que las relaciones se normalizaron a partir del Tratado de Libre Comercio del 94 y probablemente no ha habido un solo punto a lo largo de estos años donde la relación haya sido más compleja que la que hemos tenido en estos años. Tenemos una fase muy compleja, muy crítica, muy contenciosa
con una diplomacia caracterizada por una visión de suma cero, por la aplicación de tácticas punitivas de comercio, una relación muy compleja en la que México en cierto sentido se convierte, para usar un término muy de relaciones internacionales, una zona de protección, un buffer zone para Estados Unidos a través de múltiples acciones en la frontera norteamericana y ciertamente el resguardo de parte de México, también de la frontera sur, el programa de Quédate en México, en fin, muchos otros elementos que representan o han representado retos muy significativos para nuestro país en los últimos años. Tenemos al final de cuentas un nuevo presidente, Joseph Biden. Joseph Biden es una persona que conoce a América Latina, es un hombre culto en términos de la visión global, multilateral, y es un hombre que en ese sentido tiene una agenda mucho más amplia, ya lo comentaba el embajador de Rúa hace un momento, y vamos a ver seguramente nuevos enfoques. Yo creo que en este sentido, escuchar al embajador Rosenthal analizar sobre esto será de gran utilidad. Ciertamente puede ser una relación menos cómoda para el gobierno mexicano, más exigente, donde derechos humanos, medio ambiente, energía cobren una nueva función, sean mucho más importantes y más centrales en la relación. Y hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la iniciativa Mérida, que fue importante en los años de la administración Obama? ¿Se va a cobrar va a reemerger, va a marcar algunos de las formas en que se relacionan nuestros países? Pues bueno, creo que son algunos de los temas que ciertamente estaremos viendo a lo largo de esta presentación. Y quisiera simplemente terminar, sé que mi colega Elvira Luna hará una presentación mucho más detallada, pero es un honor para nosotros realmente tener al embajador Rosenthal. Es un embajador eminente, muy reconocido, tiene una perspectiva estratégica que ha sido muy buscada tanto en el sector público como en el sector privado para la definición de estrategias de largo plazo. Es una voz muy respetada y ha tenido un enorme impacto en la definición de posiciones por parte del gobierno de México y de estrategias de grandes organizaciones en nuestro país. A mí me parece extraordinaria la trayectoria que ha tenido en Comexi. Lo hemos visto también con un rol muy activo en el Consejo de las Empresas Globales en México, por mencionar solamente algunos de ellos. En instituciones como el Brookings Institution o el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, ha tenido una presencia muy significativa. Realmente es un honor dar la bienvenida, embajador Rosenthal, a esta reunión y bueno, me da muchísimo gusto compartir también en este momento con mi amigo el embajador Enrique Berruga. Muchas gracias, te regreso la palabra, Elvira, y les doy nuevamente la bienvenida a todos a esta reunión. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Y antes de continuar, me permito dar lectura a la semblanza de nuestro invitado, el embajador Andrés Rosenthal. Presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, de 2001 a 2006. A lo largo de su carrera diplomática entre 1966 y 2001, ocupó diversos cargos públicos, entre los que destacan subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador ante el Reino Unido, embajador en Suecia y representante de México ante los organismos internacionales en Ginebra. Desde 1994 tiene el rango vitalicio de embajador eminente en México. Actualmente es miembro de los consejos de HSBC México y Wilson Son Brasil. Desempeña funciones de asesoría corporativa para una docena de empresas transnacionales con actividades en México, Brasil y Europa. Es autor de 3 libros sobre política exterior de México y de un numeroso artículos de contribuciones periodísticas en México y en el extranjero. Fue Fellow Senior de la institución Brookings y Washington por 11 años y actualmente es miembro del Consejo del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional de Canadá. Es asesor senior del Instituto Real para Asuntos Internacionales de Reino Unido. Forma parte del Consejo Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Ha sido condecorado por los gobiernos de Suecia, Francia, España y la provincia de Quebec, Canadá. Agradecemos al embajador Andrés Rosenthal por acompañarnos esta tarde.
muchas gracias Elvira, muchas gracias Bernardo, Enrique, por esas palabras tan gentiles de bienvenida. Y pues yo listo ya para iniciar un diálogo con Elvira sobre el tema que nos ocupa. Es evidente que al inicio de una nueva administración en nuestro vecino del norte van a haber una serie de cambios, pero también una serie de constantes. Y con mucho gusto podremos analizar estos a lo largo de este programa. Muchas gracias, embajador. Primero nos gustaría que pudiéramos contextualizar. ¿Cómo evalúa la relación de México con Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump? Bueno, fue una relación difícil, sobre todo en lo que se refiere a los ataques y al bullying, así lo llamaría yo, que el presidente Trump desde el día que bajó la escalinata de su torre en Nueva York para declarar su presidencia y llamó a México, a los mexicanos, como criminales, como violadores, como personas no gratas, digamos, desde su punto de vista. Y eso pues ha seguido a lo largo de su presidencia en materia de amenazas comerciales, en materia del tema migratorio, donde cerró la frontera de los Estados Unidos, su frontera sur, a la llegada de refugiados principalmente de Centroamérica, impuso el programa de Quédate en México para que la gente que llegase a la frontera no pudiera pasar y tuviera que quedarse del lado mexicano esperando audiencias migratorias. También hubo amenazas de otro tipo en el tema de la seguridad. Muy recientemente el arresto en California del general Cienfuegos. En fin, yo creo que estos años han sido años difíciles en cuanto a la relación formal. Quizás no tanto entre el presidente Trump y el presidente López Obrador en los últimos 2 años. Sin embargo, en los primeros 2 años de la administración de Donald Trump, hay que recordar que hubo desavenencias fuertes con el presidente de México, la cancelación de una visita que se iba a realizar a Washington y en general una época que yo preferiría olvidar desde el punto de vista de toda esa formalidad que manejaba el presidente Trump. Finalmente, lo que sí hay que mencionar es que hubo esta renegociación del Telecán, impuesta también por Trump a Canadá y a México. Fue una negociación exitosa, pero es probablemente una de las únicas, de los únicos elementos que yo podría llamar positivos en estos 4 años de Trump. Muchas gracias, embajador. Sin duda, la afectación que tuvo la comunidad, ¿cree que haya sido un papel importante el voto latino para que ganara Joe Biden? Sí, yo creo que sí sí fue un voto importante. Probablemente junto con el voto afroamericano, ambos definieron la victoria del presidente electo, pero también hay que reconocer que el voto hispano no es monolítico. Hay hispanos de origen cubano, de origen venezolano, sobre todo en Florida, que votaron por el presidente Trump. Texas votó finalmente por el presidente Trump, no obstante la gran población latina que hay ahí. Yo creo que eso demuestra que el voto latino no es uno solo. Los latinos votan según cada quien ve
la situación de su país, de su bolsillo, de su familia, y yo creo que tendemos nosotros en México y fuera de los Estados Unidos, y quizás inclusive dentro de los Estados Unidos, a considerar que el voto latino es homogéneo, y claramente no lo es. Sin duda. ¿Cómo puede cambiar la relación de México con Estados Unidos en el próximo gobierno demócrata? Aquí, Elvira, yo diría dos cosas. Primero, la agenda bilateral, la agenda que tenemos entre los dos países, que es una de las agendas más complejas y más completas de cualquier par de países en el mundo, tiene la vertiente de que es constante en cuanto a los temas, no varía enormemente entre cada gobierno que entra en Estados Unidos o los cambios de gobierno sexenales en México. Entonces, la agenda permanece, pero lo que probablemente va a cambiar, o más bien estoy seguro que va a cambiar, es la forma en que nos tratamos, sobre todo la forma en que nos trata el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el gobierno federal. Yo creo que ya terminarán estos hostigamientos, estas amenazas, los insultos, las barreras, las sorpresas que vivimos durante los 4 años de Donald Trump, y volveremos a una relación mucho más institucional. Yo la llamo más normal, más similar a la relación que hemos tenido históricamente en las últimas décadas, donde los temas de la agenda, tanto los positivos, los temas negativos y los positivos, se traten de una manera racional, sin aspavientos, sin ataques públicos, porque entiendo que el presidente Biden, como dijo muy bien Bernardo al principio, tiene experiencia en América Latina. Él fue el personaje que el presidente Obama nombró para cuidar o manejar esta relación con la región y muy particularmente con México. Entonces, probablemente es el presidente mejor preparado para conocer a su vecino del sur de cualquier presidente en tiempos recientes. Bueno, pues eso nos da una ventaja y esto nos lleva a preguntar, ¿cuál cree que serán los temas de la agenda del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia México? Como decía Elvira, hay un temario constante que no necesariamente cambia: el tema migratorio, el tema de seguridad en la frontera, el tema de medio ambiente, el tema comercial, y esos temas no creo que sufran enormemente de cambios fundamentales con el nuevo gobierno que entra el 20 de enero en Washington. Enfoques distintos, muy posiblemente, lo decía también Bernardo y Enrique, probablemente en el tema de cambio climático, medio ambiente. El presidente Biden pues es conocido por tener una posición relativamente radical, fuerte, en que se tiene que atacar el tema del cambio climático, el tema de contaminación. Tenemos actualmente un gobierno en México que fundamentalmente está regresando a una posición previa a lo que hoy es el consenso mundial, en el sentido de que las fuentes renovables de energía son el futuro del global, y el carbón y los hidrocarburos y otros componentes contaminantes de la generación de energía están de salida. En cambio, aquí en México estamos remando a contracorriente en ese tema, y eso es muy posiblemente será un tema de roce con la nueva administración. Otro tema que seguramente será importante, y lo mencionó
también Enrique, es el tema de la aplicación del nuevo tratado que nosotros llamamos TMEC. Sobre todo aquellas cláusulas novedosas que tienen que ver con temas laborales, con temas de contenido regional o nacional, que necesitan adecuaciones a las leyes y a las prácticas de México, y donde probablemente al día de hoy estamos atrasados en cuanto a adecuar nuestras leyes a este nuevo tratado. Y yo creo que en el tema laboral, sobre todo, que los demócratas siempre han privilegiado. Hay que recordar la relación muy estrecha que tienen con los sindicatos en Estados Unidos. Eso seguramente será un tema donde los Estados Unidos querrán presionar hasta cierto punto a México. Pero a la inversa de los temas de roce, creo que hay que mencionar los compromisos que el presidente electo Biden ya ha tomado públicamente en relación a México. El primer compromiso positivo para la relación, creo yo, es el tema de DACA, donde él ya se comprometió a legalizar en forma permanente con posibilidades de alcanzar la ciudadanía americana a 850,000 jóvenes bajo el programa DACA que llegaron a Estados Unidos de niños y que durante todo el periodo de Trump han estado un poco en la cuerda floja sin saber qué es lo que les iba a pasar. De esos 850,000, unos 600 o 700,000 son mexicanos o de origen mexicano, y eso pues obviamente nos impacta en forma positiva. El segundo tema es el tema migratorio. Ya ha anunciado que él va a eliminar el programa de llamada Protocolos de Permanencia Migratoria o Quédate en México, para volver a abrir las puertas de los Estados Unidos a reclamos de refugio o asilo de personas que son consideradas beneficiarias de ese tipo de reconocimiento. Y eso querrá decir que podremos probablemente deshacernos del lado mexicano de estos campamentos de personas que se quedan de este lado de la frontera esperando, sobre todo centroamericanos, a que se les adjudique en las cortes migratorias de los Estados Unidos. Y finalmente, el presidente también electo ha dicho que parará inmediatamente la construcción de la muralla o de el muro fronterizo que el presidente Trump ha estado empujando desde el inicio de su mandato. Creo también que habrán 2 o 3 otras partes positivas que nos traerá un gobierno demócrata en Washington. Creo que ellos no van a usar los temas comerciales, los aranceles, las amenazas que el presidente Trump utilizó para forzar a México a hacer ciertas cosas con la amenaza de imponernos aranceles o entorpecer el comercio bilateral. Yo creo que eso no debe seguir y pienso que el presidente electo tendrá una actitud distinta en cuanto a sus aliados, sus vecinos. Lo ha dicho él varias veces. Hay un caso lamentable que yo sigo pensando que es un error, el que el presidente de México no haya felicitado ni reconocido la victoria del presidente Biden. Yo creo que esto cambiará la semana entrante, el 14 de diciembre, cuando el colegio electoral emita el voto que finalmente califica la elección que tuvo lugar el 3 de noviembre. No creo que esto necesariamente vaya a dañar permanentemente la relación, pero sí es cierto que el presidente López Obrador está
en mala compañía, junto con el presidente Putin, el líder de Corea del Norte, y el presidente de Brasil, en no querer reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente electo. Muchas gracias. Sin duda, escuchar temas que nos da tranquilidad, migración, derechos humanos. Sin embargo, creo que hay un tema que es también importante y sería, ¿cuál cree que será la política en materia de seguridad entre México y Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, Elvira, y es seguramente uno de los temas que potencialmente podría causar tensión entre los dos países. Como se sabe, a lo largo de los últimos años, durante los sexenios del presidente Calderón, del presidente Fox, del presidente Peña Nieto, ha habido una creciente colaboración entre los dos gobiernos en materia de seguridad. Esto incluye contactos y visitas recíprocas y consultas entre las Fuerzas Armadas de ambos países, la presencia en México y en Estados Unidos de agentes mexicanos y americanos que trabajan conjuntamente para evitar crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Y esa cooperación que se ha estado dando tiene en este momento un viacrucis que posiblemente cause tensión entre los dos países. Y me refiero específicamente al hecho de que el general Cienfuegos fue arrestado en Estados Unidos y acusado por la DEA, por la agencia que combate el narcotráfico, de haber coludido con carteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Y esa acusación de la DEA, pues pesa y seguramente está pesando mucho entre los cuerpos de seguridad en México, empezando por las Fuerzas Armadas, pero también la FBI, la DEA, y otros de los Estados Unidos que con sus contrapartes mexicanos habían estado trabajando de una manera relativamente cooperativa. El presidente López Obrador ya anunció en una de sus mañaneras en días recientes que se va a revisar toda la estructura de cooperación que hay con estas agencias estadounidenses. Van a ver si se sigue dando inmunidad diplomática a algunos de ellos, si siguen pudiendo portar armas, si están colaborando con información que recaban del lado mexicano con las autoridades mexicanas, etcétera. Todo esto puede, no estoy seguro que sea un hecho, pero puede realmente dañar una relativamente reciente ambiente de cooperación entre los dos países en esta materia, lo cual creo que sería una pena porque finalmente hemos visto que México solo no necesariamente tiene los medios, ni los recursos, ni la tecnología, ni la posibilidad de combatir este flagelo de violencia y de crimen organizado que azota a nuestro país. Embajador, ¿usted cree que un mecanismo de cooperación como la Iniciativa Mérida seguirá o se crearán otros mecanismos de cooperación nuevos? Yo pienso, por lo que he escuchado y lo que ha dicho el presidente López Obrador, que la Iniciativa Mérida no es para él una de los aspectos más positivos de la relación bilateral.
Él ha dicho que el programa ya muy famoso de Rápido y Furioso, que llevó a que agentes americanos trajeran armas letales a México para supuestamente tratar de ver quiénes eran los compradores y de dónde venía el uso de estas armas por grupos mexicanos. Y el presidente López Obrador ha claramente dicho que no le gusta esto, y yo pienso que probablemente la iniciativa Mérida como tal, con ese nombre, probablemente no seguirá. Lo cual no quiere decir que no se reemplace por algo diferente. Ustedes todos saben que México y el gobierno actual mexicano le pone muchísimo énfasis a la soberanía nacional, al hecho de que somos un país independiente y que no queremos ser sujetos de imposiciones que vengan del extranjero. Y esa actitud, que es una actitud un poco, para mí ya rebasada, porque es la actitud que tuvimos en los años 70 y anteriores respecto a la relación con Estados Unidos, posiblemente entorpezca el establecer una relación armoniosa en los temas de seguridad con los Estados Unidos. El otro tema es el tema de la violencia y el tema de los derechos humanos en México. Es claro que a últimas fechas hemos tenido un incremento importante en nuestro país de temas de homicidio, de extorsiones, de otros temas relacionados con el crimen organizado, y esto ha llevado a inclusive muertes de ciudadanos americanos que vienen a México o que viven en México, o ciudadanos de otros países también, y muy probablemente un gobierno demócrata en Washington sentirá que tiene, como ha sido en el pasado, una posibilidad de presionar o de influir en que en México haya más respeto, uno, al Estado de Derecho, y dos, a los derechos humanos en general. Muchas gracias. Y digo, es oportuno preguntarle, con su gran experiencia, ¿qué considera dentro de lo que es la cooperación bilateral, qué se debe fortalecer? O sea, bajo su opinión, ¿qué es lo que tendríamos que estar fortaleciendo? Elvira, a mí siempre, o siempre no, pero quizás desde que tuvimos un giro importante en la forma en que el gobierno de México vio a la vecindad con los Estados Unidos, principalmente en el gobierno de Carlos Salinas, nosotros hemos hecho tomado una serie de medidas para fortalecer la cooperación y la relación bilateral de ambas partes. El Tratado de Libre Comercio, el viejo Telecán, ahora el TEMEC, esta cooperación en materia de seguridad que mencionaba yo, cooperación en materia comercial, armonización de normas y reglamentos, facilitación de cruces fronterizos legítimos de personas de negocio, de turismo, etcétera. Todo eso se fue construyendo a lo largo de los últimos 30, casi 40 años. A mí lo que siento que hace falta es que haya un reconocimiento popular, un reconocimiento de los pueblos de ambos países, de que somos socios, no que somos adversarios. El presidente Trump manejó mucho el tema de que México era un país adversario,
robábamos empleos, robábamos inversión, éramos un país de crimen generalizado. Éramos un país que expulsaba migrantes y que permitía que migrantes centroamericanos pasaran por nuestro país para llegar a la frontera de Estados Unidos. Todos esos temas eran temas de, digamos, una relación de adversarios. Y por nuestra parte, también en muchas ocasiones hemos sentido que la presencia muy imponente de los Estados Unidos como vecino ha sido de alguna forma u otra adversarial. Y yo quisiera ver a lo largo de estos casi 40 años desde que se inició este nuevo periodo en la relación bilateral, que por cierto el presidente López Obrador no quiere quitar ni cambiar, al contrario, él lo que quiere es tener una buena y tranquila y positiva relación con nuestro vecino. Pero sería muy importante que en ambos países hubieran tanto campañas de opinión pública y posibilidades de decir más las cosas positivas que nos unen que aquellos que nos dividen. Y yo creo que ese sería para mí el gran reto, tanto del nuevo gobierno en Estados Unidos con Joe Biden, como acá en México también, porque muchas veces el mexicano sentimos que de alguna forma Estados Unidos se impone a nosotros y impone su voluntad. Eso sobre todo durante el periodo de Trump, pero también en administraciones anteriores. Y para mí el tema que más me gustaría, yo ya soy grande y ya hice mi contribución y ahora son los jóvenes, los estudiantes de la UVM y otros que necesitan tomar las riendas de cómo nos tratamos bilateralmente, cómo sentimos esta relación tan importante que tenemos. No hay mexicano que no se vea afectado de alguna o de otra manera por una política que se decida en Estados Unidos, ya sea a nivel federal, ya sea a nivel estatal o municipal. Y lo mismo pasa del otro lado. Los americanos en general son afectados por temas que tienen que ver con México. Y lo que deberíamos tratar de inculcar en nuestras opiniones públicas, ambos, es que somos vecinos, socios y amigos, y no vecinos, enemigos y adversarios. Muchas gracias, embajador. Creo que ha dado un mensaje sumamente importante para estos futuros profesionistas que sin duda toda su experiencia y sus aportaciones nos ayudan a enriquecer esta formación y que finalmente lo vean desde esa forma, ¿no? Si me lo permite, en este momento vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas con nuestra audiencia y que, por cierto, hemos tenido muy buena respuesta y tenemos aquí una que le planteo. Es de Alan Piña. Dice, ¿cómo cree que México aplicará las energías verdes en los acuerdos sostenibles establecidos en el TEMEC? Muy buena pregunta, Alan. Es una pregunta difícil de responder dentro de lo que es la estrategia actual de nuestro gobierno. Creo que es de todos conocido que el presidente López Obrador y su gobierno han tomado una decisión de favorecer generación eléctrica y energética basada en uso de elementos contaminantes, más contaminantes que las fuentes renovables de energía. Y es cierto que el presidente Biden tiene una posición muy clara y muy definida sobre este particular. Él ya ha anunciado que quiere una transición clara en Estados Unidos que deje atrás el carbón
y los hidrocarburos y vaya más y más hacia fuentes renovables limpias de generación de energía. Entonces, no sé cómo vaya a acabar este tema en la relación bilateral. Estoy seguro que el presidente Biden, que ya lo anunció, se va a unir nuevamente a los acuerdos de París sobre cambio climático y va a querer seguramente vigilar hasta cierto punto que México cumpla con las metas que anunció dentro del marco del Acuerdo de París para reducir los gases contaminantes y la generación energética tradicional que hemos estado siguiendo. Pero eso no es lo que está pasando. Actualmente es más o menos lo contrario aquí en nuestro país y yo creo que ese va a ser un tema claramente de discusión entre los dos países y vamos a ver qué es lo que propone el gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que cumple México de lo que está en el acuerdo del TEMEC. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Mario y dice, ¿habrá algún aspecto negativo en la administración del presidente Biden en materia de comercio internacional? Gracias, Mario. Siempre hemos tenido entre los dos países temas de, digamos, roces en temas comerciales. Es muy natural. Con la relación tan intensa y tan grande que tenemos con los Estados Unidos, siendo hasta hace muy poco, creo que todavía quizá lo seamos, la principal fuente de ventas de productos de los Estados Unidos fuera de China en el mundo, no es difícil pensar que siempre habrá algún tipo de roce. Lo que quizá cambie, y lo decía yo hace rato, es la forma en que esto se aborda. Primero tenemos ahora el Tratado Trilateral, que establece una serie de parámetros y tiempos para resolver controversias que puedan surgir, ya sea entre los dos gobiernos o entre inversionistas y los gobiernos directamente. Y eso, pues, es una novedad hasta cierto punto, no tanto porque no existía lo mismo en el NAFTA, sino porque ahora hay plazos perentorios para que estas cosas se decidan si hay controversias o disputas en tiempos mucho más breves que en el caso del Telecán. Entonces, es para mí seguro que vamos a seguir teniendo algunas disputas comerciales. Menciono, por ejemplo, el tema que reiteradamente se ha presentado en que los agricultores de Florida, de Georgia, que cultivan berries y frutas y verduras, permanentemente insisten en que Estados Unidos establezca algunas prohibiciones para importaciones desde México de esos productos en periodos estacionales en que somos competidores. También hemos tenido a lo largo de los años temas que tienen que ver con el azúcar, con la carne de res y otros. Esos no creo que desaparecerán. Quizá lo que cambie es la forma en que se resuelvan y la forma en que busquemos negociar acuerdos bilaterales para resolverlos, en lugar de las amenazas y la forma en que en estos últimos 4 años se manejaba el tema bajo el presidente Trump. Pero también va a haber probablemente nuevos temas en materia comercial que derivan de las nuevas cláusulas
del TMEC, sobre todo el tema de contenido regional, que ahora es mucho más severo, y tenemos en México que buscar la manera de adecuar nuestras cadenas de valor para que podamos seguir exportando, sobre todo en sectores como el sector automotriz, a los Estados Unidos, sin la necesidad de tener aranceles u otros obstáculos al comercio de esos productos. Entonces, vamos a tener una relación comercial, a mi modo de ver, más normal, pero no necesariamente desaparecerán todos los temas que han estado en la agenda en décadas anteriores a la presente. Muchas gracias. Nuevamente tenemos aquí a Alan Piña. Dice, ¿usted cree que la relación de migración con México sea de mayor colaboración entre el gobierno de Biden y qué estrategias se utilizarán? Bueno, Alan, el presidente electo Biden ya anunció que en sus primeros 100 días, inclusive lo dijo en su primer día en la Casa Blanca, le va a proponer al Congreso de los Estados Unidos una reforma migratoria integral, cosa que desde hace mucho tiempo hace falta en Estados Unidos, y presidentes anteriores, Obama, Bush, han querido presentar al Congreso, pero con poco éxito porque en el Congreso han fracasado las negociaciones bipartidistas con ambas cámaras para que Estados Unidos haga esa reforma integral migratoria que tanto necesita. Las leyes migratorias en Estados Unidos datan de medio siglo para atrás, y francamente son leyes que no reflejan ni la necesidad migratoria de los Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos depende enormemente, no solo de la mano de obra de nuestros migrantes mexicanos o de otros países cercanos, sino que ha sido un país que se ha fundado, ha crecido y ha prosperado gracias a migrantes de todo el mundo. Y eso necesita buscar adecuarse esa realidad con el marco legislativo y el marco regulatorio que determina la forma en que el gobierno de los Estados Unidos trata el tema migratorio. Como dije, ya el presidente electo anunció que va a reabrir la frontera sur para que quienes merecen recibir asilo o refugio en los Estados Unidos puedan pedirlo, solicitarlo. Segundo, él ya anunció lo de DACA, que también es un tema muy importante en la relación bilateral y afecta a mucha gente. Y yo espero que el presidente Biden tenga la sabiduría política para poder negociar un acuerdo interno, una reforma interna migratoria con su Congreso. Mucho dependerá de qué pasa el 5 de enero en el estado de Georgia. Como quizás todos sepan, hay 2 senadurías que no se resolvieron el 3 de noviembre y que van a volverse a dirimir el día 5 de enero en Georgia. Esas 2 senadurías, si ganan los republicanos, una o ambas, la mayoría en el Senado de los Estados Unidos seguirá siendo republicana. Si los 2 senadores en esa contienda pasan a ser demócratas, entonces el Partido Demócrata ganará el Senado y su liderazgo. Si eso ocurre, y
hasta el día de hoy es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Si eso ocurre, entonces es muy probable que el presidente electo, el presidente Biden, en sus primeros días, semanas o meses de su gobierno, pueda presentar y conseguir que se vote una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Si se mantiene el liderazgo republicano en el Senado, es muy probable que eso no suceda. Sobre todo que el clima actual en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas es un clima de adversarios. Están enojados los republicanos, muchos de ellos, por la derrota de Trump, y muy posiblemente obstaculicen muchas de las cosas que quiera hacer Biden, inclusive sus nombramientos de miembros de gabinete y otros, porque todo eso tiene que pasar por el Senado. Muchas gracias, embajador. Aquí Emilio Ramírez dice, en la administración de Obama con Biden como vicepresidente fue cuando más deportaciones latinas hubo. ¿Cómo ve el escenario ahora con Biden? Es cierto, Mario, no hay duda que es el presidente Obama, inclusive se le puso el apodo de deportador en jefe, porque deportó a muchos mexicanos, pero también a muchos de otros países. Yo no sé si el presidente electo tenga exactamente la misma perspectiva. Como quizás sepan, Biden ha propuesto el nombramiento como secretario de Seguridad Interna, Homeland Security, a un hispano que durante el periodo de Obama fue quien diseñó y puso en práctica el programa de DACA para favorecer a los niños y jóvenes que habían sido llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran muy chiquitos. Y es difícil saber qué es lo que va a pasar en ese sentido. Lo que pienso es que, y esto es una mera suposición mía, es que el presidente electo y miembros de su gabinete, sobre todo aquellos más experimentados que han trabajado en administraciones anteriores demócratas, reconocen la contribución que migrantes hacen a la economía de los Estados Unidos, a la sociedad americana y al crecimiento económico que Estados Unidos tiene que retomar después de estos meses de la pandemia. Y Biden ha anunciado que después de atacar el tema de la pandemia, su prioridad número 2 es restablecer el crecimiento económico de los Estados Unidos, que probablemente este año caiga entre 3 y 4%, más o menos poco más de la mitad, menos de la mitad de lo que va a caer la economía mexicana. Para ese restablecimiento económico, los migrantes juegan un papel muy importante. Como emprendedores, aquellos que están ya en Estados Unidos, como mano de obra, como elementos sociales que ayudan a unificar lo que ha dicho Biden que quiere hacer a un país muy polarizado. Entonces, mi suposición, pero no es más que eso, es que Biden no va a seguir esas deportaciones masivas que tuvieron lugar durante el gobierno de Barack Obama. Por razones de interés propio, no por otra razón. Muchas gracias, embajador. Tenemos todavía muchas preguntas por cuestión de tiempo. Vamos a tomar el de María José, hay algunos temas que ya los tocó. María José Dorantes, ¿considera que la sociedad estadounidense
está dividida por las diferencias políticas entre republicanos y demócratas? Definitivamente, María José, no hay duda en mi mente de que estamos ante un país terriblemente polarizado después de la presidencia de Trump, pero inclusive antes. Hay este tema de la discriminación racial que sigue existiendo en Estados Unidos y que ha dividido mucho a la comunidad afroamericana, hispana y de otras minorías de la comunidad blanca, digamos, tradicional de los Estados Unidos. Creo que esa polarización se acentuó enormemente durante la presidencia de Trump, que se dedicó a polarizar todavía más, atacando a los adversarios o los que él consideraba eran adversarios frente a lo que él estaba tratando de hacer. Y al día de hoy, y se vio claramente en la elección, Trump obtuvo 70 millones de votos, de un total de 150 millones. O sea, estamos hablando de la mitad del electorado que votó por Trump y por sus políticas, que incluyen políticas de polarización. Entonces, una de las metas que Biden ha anunciado, y estoy seguro que será una que empezará desde el día, bueno, ya empezó, de hecho, con sus discursos, es el deseo de unificar y no dividir a la población de los Estados Unidos, buscando aquellos temas que son precisamente conducen a que haya más unión y menos división. Este es un problema, por cierto, que también enfrentamos en México. Tenemos actualmente un país también muy polarizado, donde se están definiendo los que, digamos, son considerados buenos de los que se consideran malos. Y eso es terriblemente disruptivo de poder avanzar en las metas económicas, sociales y hasta políticos del país. Y lo mismo ocurre en los Estados Unidos y en otros países, por cierto. Esto es un fenómeno de nuestros tiempos, la enorme polarización de las poblaciones de muchos países que por distintas razones, en algunos casos por razones de discriminación racial, en otros casos por diferencias económicas, en otros casos por otras razones, pero estamos viviendo una época de países muy polarizados. Francia, Reino Unido con su decisión de salirse de la Unión Europea, países de Centro Europa que se polarizan mucho en materia de Estado de Derecho y en algunos casos por razones religiosas. En fin, hay muchos ejemplos y Estados Unidos ciertamente es uno de ellos. Muchas gracias, embajador, por todas sus aportaciones. Tenemos muchas preguntas aún que se encuentran en el chat. No queremos abusar de su tiempo, pero si no lo permite, se las hacemos llegar para que usted nos dé la oportunidad de saber sus opiniones en relación a las diferentes preguntas que realiza nuestra audiencia. Agradecemos que nos comparta su análisis de los desafíos y oportunidades en la relación de México con Estados Unidos. Nos colocó temas que serán fundamentales para ambas naciones en el corto y mediano plazo. Le agradecemos que nos ayude a fortalecer el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Estamos seguros que lo vertido aquí se convertirá en un elemento fundamental en la formación de nuestra comunidad estudiantil. Muchas gracias y, si me lo permite, me gustaría que nos diera un mensaje de despedida el embajador Berruga. Con mucho gusto. Me parece que fue muy enriquecedor. Bueno, Andrés es uno de mis
grandes tutores y grandes maestros de la política exterior, y realmente pues sigue probando que está no solamente al día, sino con una percepción muy fina de lo que está ocurriendo. Creo que tiene siempre un mensaje mesurado, pero muy contundente. Quizá por lo mismo es más contundente por la forma en cómo lo expresa y la manera tan elegante, digamos, en cómo maneja los temas, incluso los más espinosos. Creo que le tiraron 2 o 3 pelotas a la cabeza, como dicen en el béisbol, y la supo esquivar muy bien. Entonces creo que ha sido una muy buena visión de horizonte de lo que se viene. En algunos asuntos tenemos que quedar más preocupados, en algunos otros que yo estaba personalmente preocupado, me tranquilizan las palabras de Andrés. Y bueno, lo que deseamos, y yo me sumo a esa invitación del embajador Rosenthal, es que los dos países nos demos cuenta de que formamos parte de una comunidad norteamericana junto con Canadá, y que cada día resaltemos mucho más lo que nos une y el potencial que tenemos como región frente a otras regiones del mundo. El planeta no está como para estar dividiendo, sino para sumar cada vez más. Incluso sumaría en este esquema mexicano estrictamente a América Central como un punto estratégico también. Y creo que ese es el lugar donde nos tenemos que desenvolver en el futuro, concentrarnos, y ojalá que haya fórmulas para que lleguen esos mensajes de comunidad y no de adversarios, como decía Andrés hace unos minutos. Me parece que eso es lo que yo rescato como más importante, porque a partir de ese paraguas se pueden descolgar muchísimas cosas valiosas para ambos países, incluyendo también a Canadá y Centroamérica, por supuesto. Así es que muchísimas gracias. Hace unos minutos intercambiaba yo notas con el rector Bernardo González Arechiga, y nos parece que ha sido una patada de salida tan buena la que dio el embajador Rosenthal, que podríamos hacer un seminario, una suerte de ciclo de conferencias entre la UVM y ASPEN, una vez al mes, o ya veríamos dependiendo de los tiempos y los temas, pero creo que esto puede ser muy, muy valioso para los jóvenes estudiantes de la UVM y la comunidad universitaria en general. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad, y creo que la vamos a aprovechar pues al 100%. Gracias, Elvira. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Vuelvo a agradecer a Bernardo González Arechiga y a Enrique Berruga y a Elvira por esta oportunidad, y quizás una sugerencia de que, digamos, no sé, después de los primeros 100 días del gobierno de Biden, podamos volver sobre todos estos temas y tener ya una visión un poco más basada en actuaciones y en realidad, para ver por dónde va esta relación bilateral, cómo se desenvuelve los dos jefes de Estado en su relación personal, etcétera. Entonces, y por supuesto, Elvira, si me manda las preguntas que no se contestaron, con mucho gusto les dirijo las respuestas que pienso pertinentes. Sí, claro que sí, con mucho gusto, y pues agradecida por tan honorable presencia dentro de la universidad, y creo que aquí le dejo el uso de la voz al doctor Bernardo, quien nos dirigirá un mensaje de cierre. Pues no me queda más que agradecer. Realmente tuvimos una extraordinaria presentación, muy informada, una visión de futuro, y como yo decía al principio, una de las cuestiones que caracteriza al embajador Rosenthal es su visión estratégica y su visión holística. Pues realmente muchísimas gracias, y efectivamente con el embajador de Rubio veíamos esto, y bueno, ya tenemos una para el próximo año, que sería el regreso del embajador Rosenthal a los 100 días. Los proverbiales 100 días en la administración americana tienen un sentido extraordinariamente potente y un contenido simbólico muy significativo, y creo que sería una excelente manera de continuar este diálogo. Muchísimas gracias también, Elvira, a ti, tu presencia, y ciertamente un gusto saludar a nuestra comunidad de estudiantes de la Universidad de México. Muy buenas noches a todos, y no se olviden, por siempre responsable de lo que sea cultivador. Muy buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo. Una producción de VM Radio.